Muy buenas tardes, respetados colegas y amigos del Comité Colombiano Pierre de Coubertin. Con el ánimo de participar en la primera aula abierta Pierre de Coubertin, en el tema Introducción a la vida y obra de Pierre de Coubertin, pretendo participar. Mi nombre es Rafael Antonio Morales, docente de la licenciatura en Deporte, Cátedra Olímpica, de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha planteado la necesidad de hacer una relación entre la visión de Pierre de Coubertin con relación a un área de formación en las instituciones educativas denominada como educación física. Voy a compartir con ustedes un ejercicio de interpretación mediado por esa área de estudio denominada hermenéutica, una hermenéutica aplicada a la educación física, precisamente. El objeto de estudio va a estar relacionado con una obra maestra del poema Oda al Deporte, elaborado por el Pierre de Coubertin en 1912. El ejercicio que planteo tiene que ver precisamente con retomar el poema de Pierre de Coubertin, algunos versos y resaltar algunas metáforas descritas en este poema. Este ejercicio de interpretación, por tanto, tiene que tener unas relaciones históricas sobre la evolución de la educación física como un área de formación. Esta área de formación ha sido construida por la participación de educadores, pedagogos e intelectuales, que son precisamente de los campos de estudio de las ciencias humanas y la pedagogía. En esta construcción de área, sé que se destaca cuáles son sus ejes conceptuales, sus cuerpos teóricos, cuáles son sus dimensiones de desarrollo que se han dado a través del tiempo. ¿Esto para qué? Para hacer una relación entre el contexto histórico de la evolución de la educación física y la presencia del discurso de Pierre de Coubertin y su visión acerca de esta área de formación en una época determinada, comienzos del siglo XIX, que anteceden los discursos de la educación física a la propuesta y a la construcción discursiva de Pierre de Coubertin desde una perspectiva humanística y pedagógica. Luego, con la presencia de Pierre de Coubertin y la difusión de su pensamiento, intelectuales, estudiosos, pedagogos, educadores, se dieron a la tarea también de reconfigurar nuevos conceptos y nuevas dimensiones que proyectan precisamente el pensamiento y la visión de Pierre de Coubertin de una u otra forma. El área de educación física tiene que ver con unas relaciones muy concretas. Por ejemplo, el área de educación física retoma el concepto de formación integral, aspectos que para este concepto para Pierre de Coubertin es fundamental en la construcción del concepto de lo deportivo en el pensamiento de Pierre de Coubertin. Y la relación de la formación integral con las dimensiones y perspectivas del concepto de juego, las proyecciones de la educación corporal, el papel que juega la gimnasia, la educación y la función de la ejercitación en la formación del carácter, la educación del movimiento, las implicaciones de la formación del espíritu deportivo,
retomando los conceptos y las ideas plasmadas en la paideia griega, resaltando el concepto agonal y el arete y la formación en las virtudes y los valores. Y eso como a través del concepto de práctica deportiva como un concepto, como un factor educativo particular de los ambientes educativos culturales. Eso como genera o proyecta una idea de cultura deportiva, los cuales van transformándose en la construcción de unos patrones sociales y basados precisamente en principios humanísticos. Toda esa dimensión teórica la podemos relacionar entre el poema Oda al deporte y su sentido y su horizonte de sentido y relacionarlo a través del tiempo, representado precisamente en los teóricos de la educación física. Es decir, la visión del pensamiento pedagógico de Pierre de Coubertin y su enfoque humanístico trasciende en unas dimensiones y proyecciones del acto educativo del deporte. Es una dimensión. La idea construida en torno a los procesos educativos mediados por la idea del juego es otra dimensión. El interés por el reconocimiento permanente del juego y la creación de ambientes de aprendizaje de carácter participativo y creativo, los cuales se van constituyendo en un referente teórico del legado conceptual y del paradigma educativo configurado por Pierre de Coubertin, que precisamente se denomina educación deportiva. Ante esto, presento el siguiente ejercicio. Este ejercicio tiene que ver, por un lado, toma elementos del poema Oda al deporte, que nos permite en forma objetiva y precisa tomar referentes. Y al mismo tiempo tomar o relacionarlos en forma muy objetiva al interior de los versos. Voy a seleccionar 3 versos y al interior de los versos voy a resaltar unas metáforas o enunciados propios que resaltan las ideas de Pierre de Coubertin, pero al mismo tiempo han sido reconfiguradas y reconstruidas como consecuencia del estudio y el debate y la indagación de pedagogos, historiadores, sociólogos y antropólogos del deporte, que han influenciado el discurso de la educación física. En el verso 6, oh deporte eres alegría, planteo un diálogo con una mirada antropológica, precisamente de autores de la antropología del deporte y los estudios de José María Cajigal. Para ello he utilizado o tomo como referencia la metáfora definida como que dice: a tu llamada el cuerpo se siente en fiesta y los ojos sonríen, la sangre circula abundante y rápida por las arterias. Pierre de Coubertin, en esta metáfora, en este verso, nos está proyectando una dimensión, en una dimensión que puede ser leída e interpretada y relacionada precisamente con los trabajos antropológicos. Desde esta perspectiva antropológica,
y desde la emisión del olimpismo, de los escritos sobre la filosofía y la pedagogía olímpica de Melchor Gutiérrez San Martín del 2004 y los aportes teóricos de José María Cajigal, podríamos establecer algunas relaciones del pensamiento precisamente de Pierre de Coubertin y cómo plasma todas unas ideas. Bien, esta perspectiva antropológica que nos permite ver, uno, la necesidad de comprender que el ser humano por naturaleza compite y compite como un deseo, como una dimensión propia del ser humano. Aspectos que hoy tienen que ver con el concepto de competencia deportiva para algunos, desde el punto de vista de la dimensión de la educación física y de la pedagogía, podríamos hacer unas relaciones más humanas precisamente desde la perspectiva del discurso de Pierre de Coubertin. Y es que alrededor de ese deseo de competir natural del ser humano, pues se crean los ambientes festivos y participativos y de carácter comunitario, que es la esencia del concepto deportivo o de la educación deportiva en Pierre de Coubertin. Los estudios en antropología entonces relacionan la noción de la cultura con el deporte como un objeto de estudio y cómo las culturas han construido una relación de competencia y al mismo tiempo transforman o crean unos ambientes de diálogos permanentes entre las comunidades y de los miembros. Esta relación precisamente nos van redescubriendo los valores y los códigos, las expresiones y los intereses de los grupos humanos con relación al juego, la competencia, que en últimas podríamos definir como el actuar deportivo. Y el sentido deportivo, es decir, el sentido festivo. Y ese sentido festivo pierde Coubertin en esta metáfora, es muy claro y muy preciso. A tu llamada el cuerpo se siente en fiesta y los ojos sonríen. En últimas, desde una interpretación comprensiva, podríamos atrevernos a decir que Pierre de Coubertin dio un paso muy grande para comprender el deporte desde una perspectiva antropológica, yo le diría desde una perspectiva humana antropológica o desde una dimensión de la proyección de la competencia deportiva como un valor natural del ser humano. A diferencia con las teorías sociológicas de Norbert Elias, a plantear que el deporte moderno es una alteración de la vida cotidiana, aspecto que desde la pedagogía y desde la educación deportiva no se trata simplemente de alterar la vida cotidiana, no. Se trata es precisamente recrear la vida cotidiana desde los valores y desde el sentido que los grupos humanos, desde la participación y desde el concepto de fiesta, recrean permanentemente. Estas dimensiones nos pueden llevar a resaltar la conducta. El concepto de conducta, la expresión, el concepto de la autonomía y la voluntad del sujeto. Si observamos esas dimensiones, para hacer fiesta, para vivir la fiesta, pues tenemos que estar en un nivel armónico. Y esa relación armónica tiene que ver con los estudios antropológicos de la conducta, la expresión cultural, la autonomía y la voluntad del sujeto. Aspectos que en esta metáfora
de Pierre de Coubertin están implícitos, están ahí y son necesarios cada vez más de comprender esa dimensión para ver o para comprender más la visión de educación física que tenía Pierre de Coubertin. Desde la perspectiva de San Martín, el valor del deporte en la educación integral, ¿el qué hace? Él resalta la formación del criterio, la formación en la autonomía como consecuencia de la creación de ambientes relacionados con los roles. Claro, la fiesta deportiva, la participación en lo comunitario, necesariamente resaltan los roles de los miembros de comunidades. Desde el punto de vista de los principios y proyecciones organizacionales de la práctica deportiva propuesta en la educación deportiva de Pierre de Coubertin, estos principios son permanentes y son los que definen la práctica deportiva, por cuanto favorece la organización juvenil y la participación de los jóvenes desde una perspectiva muy dinámica que permite proyectar la organización como tal. José María Cajigal resalta en esta dimensión las virtudes, que los define como actos deliberativos. Resalta esos valores en la perseverancia para mantener el esfuerzo, es decir, mantener siempre el esfuerzo requiere de la perseverancia, las virtudes como tal. Y en ese sentido, el hombre es virtuoso, el hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Lema también reconfigurado, reconstruido en su sentido en diferentes épocas de la evolución de ese concepto del acto deportivo y lo deportivo. Pierre de Coubertin interpreta esas relaciones en forma muy profunda. En esta parte del ejercicio de interpretación que estoy desarrollando, retomo el verso octavo. O deporte, eres el progreso. La idea de progreso en forma integrada lo asumo desde una perspectiva organizacional de desarrollo de contenidos de la enseñanza como elementos para ser mejor, desde integrando el concepto de agón y el arete como elementos que permiten trascender. Desde esa perspectiva, ¿qué papel juega la enseñanza, el juego, el ejercicio físico, particulares en los desarrollos de la educación física? Y para ello voy a hacer relación transversal entre las ideas del alemán Basedot 1700, las ideas de Pierre de Coubertin en forma integrada con las de Thomas Arlon, José María Cajigal y los historiadores Richard Mandel y los antropólogos Jean Barrot y Jean Mournet, 1998. ¿Cuáles son los ejes para hacer esta relación con la metáfora? Para servirte bien es necesario que el hombre sea mejor en su cuerpo y en su arte. Esto es una mirada de desarrollo integral, insisto, teniendo en cuenta el origen del concepto del agón griego, el arete, las dimensiones de los procesos de enseñanza, la organización, los contenidos, en fin. Y destaco en estos autores, por ejemplo, la relación con los valores de la formación en la autonomía del estudiante basado en la iniciativa, que son propios, son acciones
dinamizadas particularmente en los ambientes de la educación física. Por eso decimos la educación física como entendida como una práctica social, como un hecho social, pero también de carácter formativo. En ese orden de ideas resalto las relaciones dadas por estos autores con relación a la formación del sentido de la solidaridad, expresados en José María Cajigal, expresados en Thomas Arnold en diferentes dimensiones y expuestos por Pierre de Coubertin en diferentes momentos de su vida y de su obra. El tema de la convivencia son elementos o principios de la educación física que se van depurando a través de los tiempos en la estructura discursiva de la educación física y que Pierre de Coubertin los hace vivos, los relaciona desde la organización precisamente de los procesos educativos deportivos que van a proyectarse en lo que entendemos hoy como la filosofía olímpica. La preparación para la vida es una dimensión cuando dice, oh deporte eres el progreso. ¿En qué términos podríamos interpretar la palabra proceso en el discurso de Pierre de Coubertin? ¿Qué quiere decir él con esa expresión? Para comprender esas relaciones tendríamos que tener presentes a varios pedagogos y estudiosos de la educación física y relacionarlo. Eso sería una de las inquietudes. La relación con la convivencia y la competitividad. Son dos relaciones implícitas en los discursos. Y para terminar, la formación del espíritu deportivo griego basado en el honor, la caballerosidad y el fly play o el juego limpio. Teorías construidas en diferentes momentos en el área de educación física. Y en el medio podríamos, como en forma figurativa, un eje transversal que es precisamente el discurso de Pierre de Coubertin y su visión acerca de la educación física. A continuación, vamos a observar cada uno de los versos del poema o del deporte.
Bien, muchas gracias por haber atendido esta propuesta. Los invito entonces a seguir con la tarea de interpretar y de hacer relaciones interpretativas entre el pensamiento de Pierre Coubertin y los diferentes intelectuales de la pedagogía y los estudiosos de las ciencias humanas con relación al deporte y sus perspectivas. Los invito entonces a seguir construyendo el pensamiento de Pierre de Coubertin desde una mirada interpretativa. Muchas gracias por la atención.